Milagro Sala, dos palabras que treparon a la tapa de los diarios más importantes del país y en buena medida de muchos países del mundo desde hace más de un año, cuando comenzó a desarrollar una tarea verdaderamente encomiable que ha beneficiado a más de 10.000 familias de Jujuy y en buena medida a muchas de todo el país a través de su organización, la Tupac Amaru. Vamos a abordar el tema Milagro Sala con buena parte de los integrantes del Comité por la Liberación de Milagro Sala de Mendoza. Nélida, ¿cómo fue que conociste a Milagro Sala? En un momento muy difícil de Mendoza también. En el departamento de Lavalle estábamos en una situación de primeros en mortalidad infantil, desocupación, falta de vivienda. Y la verdad que yo en ese momento era secretaria general de la CTA. El primer proyecto de vivienda en Lavalle se llamó Proyecto CTA, porque nació desde ahí y bueno, y conocí a Milagro que vino a dar una charla por el tema de mujeres y en el SUTE, y entonces la vi ahí tan chiquita y mostrando una obra tan impresionante. Ya era en el 2007, ellos habían arrancado en el 2003. Claro, ya había avanzado y mucho. La verdad que me emocionó todo lo que vi, y yo dije, si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Bien, bárbaro. Y bueno, traté de comunicarme con ella a través de un teléfono que me había dado una compañera de ATE, porque yo militaba dentro de ATE, y entonces me facilita el número de teléfono, la llamo y me dice que me fuera al otro día a un hotel acá cercano en donde ella estaba, y tuve un desayuno con ella y donde solamente levantó el teléfono y me dijo cuando cortó, vas a comenzar con 100 viviendas en Lavalle. Mirá. Y yo dije, ¿cómo se hace? Aprenda, me dijo. Qué emocionante además, Sí. ¿no? Y Aprenda, bueno, entonces ahí había que ponerse a hacer, ¿no? Aprenda. Y tuvimos que aprender primero a cómo se conseguían los terrenos, cómo se armaban las cooperativas, después cómo se solicitaba el financiamiento en Buenos Aires, quién eran las personas que teníamos que contactarnos, todo eso lo tuvimos que aprender. Y bueno, hasta que un día de frío apareció una mujer muy elegante con un tapado de piel en el Polideportivo Municipal de Lavalle, porque hasta todo esto el intendente ni soñaba que era verdad que nosotros le decíamos que habíamos conseguido 100 viviendas. Claro, claro. Y nos llama el intendente a una reunión y como te digo, aparece esa mujer tan bonita que después, bueno, lamentablemente falleció, que era una de las directoras del programa de integración que en ese momento era emergencia habitacional. Y nos dice, venimos a firmar el convenio marco por las 100 viviendas de Lavalle. ¡Qué emocionante! No, claro. En ese momento éramos menos de 100 personas, 100 familias en Lavalle. Claro. Y así nació la Tupac en Mendoza. Y bueno, después empezamos con la construcción de 100 primeras viviendas en etapas de 20, con 5 cooperativas. Y de ahí en más, la gente cuando nos empezó a ver trabajar y les gustó y empezaron a sumarse otros departamentos, se sumó La Cera, Guaymallén, y así llegamos a... ¿Y ella cómo era? ¿Cómo es? Milagro es energía. Milagro es una mujer que te transmite energía, es como que vos estás al lado de ella y nada es imposible. Lo que tus sueños se pueden concretar si le pones esfuerzo y que estás convencida de que no hay nada que pueda ser imposible cuando tenés ganas de trabajar. Nunca nos enseñó otra cosa que no sea a través del trabajo. El trabajo, la solidaridad, sobre todo como base principal, la solidaridad, el saber de que lo que me pasa a mí no es nada a comparación de lo que le pasa a los demás. Siempre nos quejábamos, yo era una mujer que lloraba mucho, me quejaba y lloraba, y ella un día me dijo que por qué lloraba. ¿No? Claro, ¿por qué lloraba? Me dice ella. Cuando vos hablas de las familias que están, de los pobres que están, de la gente que se muere, de los niños y esto, lo otro, ¿dónde están? ¿Por qué estás vos sola explicando ese tema? Cuando vos tenés que explicar todo lo que le pasa, tenés que mostrar, esta es la realidad, y detrás tuyo tienen que estar todas las familias, miles de familias apoyándote en lo que vos estás diciendo. Otro aprendizaje porque más, ese ¿no? es conocer la realidad. Claro. Hasta esto, lo que le pasa hoy día a nuestra compañera, el estar detenida, sigue diciendo que es un aprendizaje para ella. Es aprender, hay que ver esta situación y seguir aprendiendo. Aprender de no ser tan confiado, a desconfiar un poquito. Aprender de que por ahí vos crees que tenés amigos y estás más rodeado de enemigos que de otra cosa. Y por ahí que con los sueños y con los ideales, eso con más no. razón hay que cuidarse un poco más. Exacto, a cuidarse. Al mismo tiempo que uno tiene que seguir y doblar la apuesta y seguir y aprender. El camino, Ella ¿no? lo toma eso como un aprendizaje. No lo toma ni como un castigo, nada. Es una cosa más que hay que aprender en la vida. Aprender a que
todo papel que creas vos que es innecesario hay que guardarlo, porque claro, ese papelito el día de mañana es una prueba, no hay que tirarla. Entonces ella claro, se da cuenta en que los hechos se muestran, las cosas que vos hacés, pero también a la justicia le tenés que mostrar papeles y eso es lo que no hay que descuidar, que hay que darle importancia a todo en la vida y ser más... el hacer de nuestra organización, porque nosotros somos una organización que hacemos, ¿viste? De trabajo permanente, no hay lugar para el descanso cuando hay una oportunidad, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros en estos 12 años, que no hemos, sabíamos que esto es algo que durante muchos años se esperó, que el pueblo se organizara, que consiguiera trabajo, que se diera cuenta de la importancia que era, porque nosotros aportábamos a la construcción de un país, no éramos espectadores. Y por ahí no recibíamos lo que correspondía, ¿no? Claro. Por lo menos siquiera una casa, siquiera una casa. Para vivir un futuro con días en libertad, para construir nuestros sueños, un mundo mejor, para soltar las palomas después de tanto esperar, para ser dueños del cielo, la tierra y el mar, del cielo, la tierra y el mar, del cielo, la tierra y el mar, del cielo, la tierra y el mar. Para ser dueños de todo solo hay que aprender a dar, porque si no damos todo de nadie será. Si abro mis brazos seguro que todos me abrazarán, y si lo mío es de todos, el mundo es mi hogar, y el mundo es mi hogar, el mundo es mi hogar, el mundo es mi hogar. Si no esclavizamos la tierra en papeles de propiedad, ¿qué fiesta va a ser el trabajo de todos igual? Un mundo sin ricos ni pobres, ni nada para robar. Erradicaremos el hambre compartiendo el pan, compartiendo el pan, compartiendo el pan, compartiendo el pan. Los pocos que gozan la vida a costa de los demás andarán mendigando justicia, pidiendo piedad. Habrá que romper los candados, las llaves se destruirán. En todas las puertas abiertas el sol entrará, y el sol entrará, el sol entrará, el sol entrará. Jorge, ¿cómo ves lo de Milagro Sala, tomando en cuenta que en buena medida quienes eran oposición los 12 últimos años hablaban casi a diario, fundamentalmente en Todo Noticias, de constitucionalismo, de institucionalidad, y se veía que tenían importantes abogados y asesores al respecto? Mira, primero me parece un atropello de los más burdos que se han dado en la historia de nuestra Argentina. Primero porque Milagro Sala, un símbolo de lo que es la construcción colectiva, la construcción solidaria, la construcción en el sentido social y popular, un símbolo, tomando dentro de su esquema organizativo la figura de Tupac Amaru, la figura del Che Guevara, la figura de Evita. Entonces, todos estos símbolos que hacen a lo más genuino del sentimiento de los trabajadores argentinos, y especialmente la cultura popular, la cultura de los que trabajan, de los que menos tienen, de los que nunca están especulando, de los que no compran dólares,
de los que no tienen grandes estancias, ni están pensando en tener un 0 kilómetro de último modelo. Esa gente se siente identificada con Milagros Sala, no solo identificada, sino la ve como una compañera muy comprometida con el campo popular, con justamente lo que significa la justicia social. Un referente, ¿no? Y, por ejemplo, la justicia, que supuestamente debería representar lo equitativo, lo equilibrado, aquello que nos da la razón de ser, de vivir, de darle un sentido a la vida, está cometiendo estos atropellos, que no solamente son sobre la figura de Milagros Sala, sino sobre todo una filosofía de vida relacionada con lo colectivo, con lo comunitario, con lo solidario, con lo cooperativo, dejando sin efecto y prácticamente sin respuesta a la gente que no solo no tiene poder económico, ni poder político, ni poder estructural, sino que su única forma de manifestarse es siendo solidario y construyendo con alegría desde los elementos que se tienen, desde lo mínimo, ¿viste? Porque, por ejemplo, las casas que ella misma construyó en manos de los empresarios valían 3 veces más el costo. Y ella no solo construyó casas, sino que le resolvió el problema del trabajo, que no solucionaba el Estado, a un montón de gente que estaba desocupada. Y encima generó un espacio que lo envidiaba la clase media, o sea, hasta ese punto. Entonces, todo ese sin razón del odio, de la intolerancia, se manifiesta en todo lo que se ha hecho en contra de Milagros Sala, que hace un año que está presa, todavía no se determina hasta qué punto su culpabilidad. No le encontraron armas, que la Lilita Carrió y un montón de gente más vivía denunciando, no sé, los camiones de las armas, ¿dónde estarán? Droga, también, ¿te acordás? De todo, Claro, o sea, no le faltó nada para que le pusieran en su contra. Una humilde mujer, trabajadora, de pueblos originarios. Por eso la estamos homenajeando así acá, ¿no? Hoy, a instancias tuyas. Sí, porque Bárbaro, creemos que claro. esta escarapela de la patria grande, que rompe con las fronteras y rompe con esa estructura de decir nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos, somos todos latinoamericanos. Siempre nosotros cuando vamos a las escuelas a dar nuestros conciertos didácticos sobre instrumentos de la cultura popular latinoamericana, del pueblo originario en especial, siempre le decimos a los chicos que hace 206 años que estamos orgullosos de ser argentinos, pero hace 15.000 años que somos originarios. Así que cuando uno se para desde el ser, desde lo que uno quiere como nación, no tiene que perder la perspectiva de que nosotros no vinimos de los barcos. Una parte vino de los barcos, pero una gran mayoría nació en esta tierra, se crió con esta tierra, tiene una cultura con una identidad muy profunda y una memoria muy profunda, y Milagros Sala creo que de alguna manera representa una parte de todo este horizonte, todo este universo justamente de construcción colectiva que son la herencia de los pueblos originarios. Y lo dice alguien que hace muchísimos años viene diciendo exactamente lo mismo, a quien aplaudíamos, queríamos, admirábamos desde aquellos escenarios de la Asociación de Músicos de Cuyo en calle Rioja y también en la calle San Juan. ¿O estoy metiendo la pata? No, la calle Rioja fue después con el terremoto tuvimos que irnos hasta la calle San Juan. ¿Viste que yo sabía? Bueno, allí de Culillo nos criaba Jorge Cuello y tantos otros excelentes músicos populares mendocinos, nos hacían de norte para lo que después nosotros de un modo u otro hemos tratado de homenajear y de valorizar siempre. ¿Cómo va a continuar el tema, te parece a vos, tomando en cuenta la presión que ejercen organismos internacionales de los que nadie tiene duda, como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos? Mira, yo por ejemplo me remito, viste que nosotros estamos también con el tema de derechos humanos, muy comprometidos. De hecho, todos los jueves estamos con las en madres. la ronda de las madres en Plaza San Martín, ¿no? Exactamente, Claro. A partir de las 11 de la mañana quedan todos invitados. Bueno, desde que por ejemplo hay más de 400 nietos que todavía no podemos recuperar por justamente la torpeza, la testarudez, el sentido de cuerpo que tienen aquellos que sí delinquieron haciendo de un Estado terrorista y que todavía no podemos saber toda la verdad. Imagínate que después de toda esa estructura que se ha mantenido durante 40 años a pesar de la lucha de las madres, del organismo de derechos humanos, de las abuelas, de los nietos, de los hijos, que siguen permanentemente en un plan de lucha sin descanso. Con la bandera bien alta, ¿no? Todavía no podemos recuperar esa verdad y esa memoria y esa justicia. Estamos en camino de eso y creo que es un paso adelante que se ha dado muy grande. Pero, por ejemplo, teniendo en cuenta eso,
cuando uno analiza los problemas que tiene estructurales, la justicia, la política llevada de esta manera, con atropellos, haciendo una desmesurada muestra de violencia institucional, ¿no es cierto? Como el caso de los diputados golpeados en Jujuy. Hablan de institucionalidad y golpean a los representantes institucionales. O sea, está lleno de contradicciones. Creo que la resistencia en paz, la resistencia en conjunto, teniendo en cuenta que los comunicadores, en este caso la señal de ustedes, que es una alternativa, que no es la más masiva, no es la que se le pone más plata, ni es la que escuchan aquellos que deciden en el poder, ¿no es cierto? Pero a nosotros sí nos sirve para comunicarnos, para intercambiar ideas, para mostrar imágenes y para fortalecernos en la resistencia y en la lucha. Gracias, Jorge, por participar, por venir, por cantar junto con Mauco. Muchísimas gracias. Y bueno, y a seguir seguramente con la misma petición que nos lleva hace un año a preguntarnos por qué sigue presa Milagro Sala. Muchísima gente en el exterior. El esposo de Milagro Sala es un hombre del humanismo, ¿no? Sí, Bien, Raúl Noro. Raúl Noro. Sí, es maestro dentro de una disciplina Claro. del humanismo. Él es humanista de, no sé, debe ser 40 años. Además, un militante político y social de muchos años. Sí. Así que se me ocurre que en buena medida también está trabajando por la liberación de Milagro, luego de su propia liberación, ¿no? Y sí, todas en encarcelamientos injustos, así que en el momento que lo dejan a él libre, seguramente, bueno, antes también, o sea, el humanismo ya estaba totalmente comprometido a la tarea de la lucha por la libertad de Milagro Sala, porque sabemos cómo es esa organización y sabemos de qué se trata. Bien, y vos como humanista, ¿cómo ves todo esto? Y que si la acusan de violencia o de violenta a Milagro, considero que la mayor violencia es en este momento del Estado provincial, Jujuy, y del Estado nacional, porque las cooperativas casualmente son esas formas de entregar a la gente una parte del todo social. Es decir, y lo esta filantrópico, vez, la claro, patria es el otro y tanto más claro, que se muestra. Y en este caso es al revés. Uh-huh. Ellos intentan diezmar este tipo de organizaciones. Creo que van a ir por más, no solamente por la de Milagro, la Tupac Amaru, sino por otras. Cuidado, porque lo que ellos no quieren es que exista el cooperativismo. Porque claro, este tipo de acciones, como por ejemplo las casas, y es un gran negocio para las empresas. Entonces, nosotros consideramos, y lo tenemos en nuestras plataformas políticas, cuando un grupo de personas se apropia del todo social, esa es la mayor violencia. Claro. Es decir, que el empoderamiento de lo cooperativo habría que controlarlo entonces. Creo que lo que ellos quieren no es control, es destrucción. O sea, que este tipo de actividades las hagan las empresas, porque las empresas son las que con eso ganan. ¿Cuánto hace que formás parte del Comité por la Liberación de Milagro Sala? Desde que se creó, apenas se crea en Buenos Aires, se crea en Mendoza a los 20 días y bueno, y ahí nos enteramos, porque bueno, también tenemos humanistas en el Comité de Milagro Sala Nacional. Entonces dijimos, bueno, no, tenemos que crear distintos comités en las provincias, municipalidades, barrios, y bueno, y ahí empezamos. En Mendoza se creó inmediatamente. Y grosso modo, ¿cuáles son las actividades que llevan adelante? Bueno, todas las acciones que podamos ejercer en función de decir lo que pensamos en relación a este tema y bogar por la libertad de Milagro. Entonces, son acciones, hay jurídicas, artísticas, sociales, culturales. ¿Y esta sería comunicacional?
Claro, claro. Gracias, Claudia, por No, venir de nuevo. a vos, Nunca me Marcelo. olvido aquella mañana en la calle Espejo, por ahí, Sí, caminando sí, y charlando caminando, de con tantos frío. temas. Ajá, Claro, con claro. frío. Con frío. Ahora Ahora otra miramos vez. así, de remeritas. Hermoso en el parque. Así es. En el fresquito del parque. No, gracias.